Buenas tardes, que Dios sea bendiciéndoles en este día. Es una bendición poder estar acá delante de ustedes para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que en esta noche vamos a comenzar nuestro culto orando. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia maravillosa, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, y te bendigo en esta hora. Gracias, Señor, por tu mano preciosa. Gracias, Señor Jesús, por el Espíritu de Dios acá, Padre. Señor, delante de tu presencia estamos, Padre Celestial. Abre nuestro corazón, Señor. Cuando el corazón cree, recibe. Devuelve adoración y alabanza, Padre, que es lo único que podemos darte aparte junto con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, extiende tu mano sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre los hermanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén. Amén. Y amén, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a su nombre. Aleluya. Quiero compartir con ustedes, empezar hoy y por varios cultos más, tomar el capítulo 1 a partir del versículo 18 de Romanos hasta el 32, que habla que es la base y el fundamento de la carta de Romanos, que se llama también el Evangelio según San Pablo. A diferencia de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo le da un énfasis totalmente jurídico. Trata la salvación como un juicio, con sus argumentos a favor, defensa y la solución. Aleluya. Y Dios, por supuesto, el juez. Su división de las cartas es sencilla. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y versículo 20, el Espíritu Santo a través de Pablo demuestra la culpabilidad de todos los hombres, judíos y no judíos. A partir del capítulo 3, versículo 21 en adelante, aleluya, hasta el capítulo 5 y versículo 21, San Pablo habla acerca de la justificación. Desde el capítulo 6.1 hasta Romanos capítulo 8.39, San Pablo habla acerca de la santificación. Capítulo 9.1 hasta el 11 y versículo 36, Pablo habla de Israel. La pregunta era, ¿qué pasa con Israel entonces si Dios los desechó? Pablo contesta esta pregunta y finalmente desde el capítulo 12.1 hasta 16.27 es la parte práctica de esta carta. Aleluya. Como todas las cartas de Pablo, estas cartas siempre tienen una parte teórica y también una parte práctica. Cómo aplicar aquellas cosas que hemos aprendido. El tema de Romanos se encuentra en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o no judío. Pablo era un ciudadano romano judío de Tarso. Por lo tanto, era un hombre muy educado a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Realmente un hombre, varios títulos universitarios, podríamos decir. Hoy en día, para ser rabino, la persona necesita tener un título universitario. Ahora bien, sigamos adelante. Él había viajado extensamente por el imperio romano, conocía
podía hablar fluentemente hebreo, griego, latín. O sea, era algo muy común para él. Era conocedor de la literatura de aquella época, tanto griega como romana. Entonces, al haber viajado, él vio la vanidad de las religiones, cómo el hombre era degradado por las religiones, y aún por su mismo judaísmo impecable que él tenía, Y ahora, al conocer a Jesucristo, él ve el cambio primera vez en su vida, y él dice a Timoteo: porque Dios manifestó en mí toda su misericordia, toda su bondad, y Dios lo perdonó. Dice, habiendo sido perseguidor e injuriador. Entonces él dice, conozco tal religión, lo he visto el resultado vano de esas religiones, que en lugar de enaltecer al hombre, lo sumerge más. Y por ello dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, los textos que yo voy a tratar, varios cultos, hablan de las razones para la ira de Dios. Esta noche abramos entonces en Romanos 1, versículos 19 al 23. A través de este pasaje, Dios responde muchas preguntas que son constantemente hechas acerca del significado del Evangelio y la naturaleza de Dios y el destino del hombre. Dice así: porque la ira de Dios, comenzando versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hace años atrás, un hombre que era director de evangelismo en una gran asociación religiosa, dijo que no se necesitaba evangelizar al mundo. Simplemente hay que ir y anunciarles que ya son salvos. En la actualidad estamos viviendo en un cristianismo en que hay una tendencia general a lo que se llama el universalismo. Es la que al final de cuentas de la historia, Dios va a salvar a todo el mundo, porque Dios es demasiado bueno y muestra demasiada gracia, y es demasiado bueno para enviar a alguien al infierno eterno. Entonces, todo el mundo, bueno o malo, va a terminar en el cielo. Que no se debe preocupar el juicio, no nos debe preocupar el infierno, porque Dios no lo hace, no envía a la gente ahí para siempre. Entonces, la implicación es que no necesitamos el evangelismo, no necesitamos molestarnos demasiado por esparcir el evangelio hasta los fines de la tierra. Después de todo, no pueden ser responsables porque los que no creen. Entonces, déjenlo solo y van a ver que llegar. Jesucristo dijo, grande es la mies y los obreros son pocos.
rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y la mies es lo que nuestro Señor habló, era una mies de juicio. Él vio a la humanidad como esa masa de gente que está a punto de ser cortada y juzgada. El Señor habló del infierno más de que cualquier otra persona en la Biblia. Él habló más del infierno y que todos los de la Biblia juntos en el Nuevo Testamento. Los hombres de Dios que vivieron a lo largo de la historia de la iglesia son hombres que entendieron que Dios es un Dios de juicio, que la ira de Dios de hecho está siendo revelada contra toda impiedad. Un gran evangelista y hombre de avivamiento que transformó el país de Escocia, John Knox, dijo de rodillas por las almas perdidas: Señor, dame Escocia o muero. Hudson Taylor, aquel famoso misionero a la China, como un joven vio miles y miles y miles de multitudes no alcanzadas en China y clamó a Dios diciendo: no puedo seguir viviendo a menos de que hagas algo por los perdidos en la China. Y él fue a la China. Henry Martyn, después de haber llegado a la India, dijo: aquí estoy en medio de los paganos, de la medianoche y de la presión salvaje. Ahora, mi querido Señor, déjame arder y mostrar tu luz por ti. Adoniram Judson, el gran misionero a Birmania o Burma, pasó años agotadores en traducir la Biblia. Fue arrastrado a la prisión. Mientras estuvo en prisión, su esposa murió. Él, luego de ser liberado, sufrió una tremenda enfermedad y su oración fue: Señor, déjame terminar esta traducción de la Biblia para colocar la palabra salvadora en manos de este pueblo. Estaba muy preocupado. Él arriesgó su vida 1000 veces. Finalmente fue matado a golpes, decapitado y comido por hombres que eran sus amigos, a quienes él buscó iluminar con el Evangelio. Robert Arlington no pudo ir al extranjero a buscar a las almas, pero él en su vida dio aproximadamente alrededor de $500,000 en aquella época para la obra misionera. No reservó nada. Él vivía muy frugalmente, ahorrando todo lo posible para ganar a los perdidos. El Evangelio comienza en el versículo 18, el grueso de la carta de Pablo. Ese es el cuerpo principal donde Romanos comienza. Y comienza con la ira de Dios revelada contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En Efesios capítulo 2 y versículo 3, Pablo dice: los hombres son hijos de ira. En otras palabras, nacen para la ira es su naturaleza, la ira es su fin inevitable, la ira es su destino. Somos herederos de ira. La sonrisa de Dios se ha vuelto un ceño fruncido. ¡Oh, qué terrible eso! El salmista dijo: ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Un gran puritano, Thomas Watson, escribió: así como el amor de Dios hace de toda cosa amarga dulce, así la maldición de Dios hace toda cosa dulce amarga. Pablo dice entonces: el hombre está bajo una ira severa, dura. La pregunta que surge en este pasaje es: ¿acaso nos merecemos esto? Después de todo, no pudimos evitar nacer. Yo no nací, yo no di mi opinión al nacer, fui echado al mundo y aquí estoy.
¿Por qué deberíamos nacer sin tener opinión al respecto y después pasar por la eternidad en el infierno? No pedimos nacer como hijos de padres pecaminosos. No pedimos nacer en un mundo pecaminoso. No pedimos ser colocados en esta alternativo predicamento de juicio. ¿Cómo podemos ser hechos responsables? Y es precisamente la pregunta que Pablo responde en este texto. La ira de Dios se revela contra todos los hombres debido a su impiedad e injusticia. Este es el versículo 18. Y los versículos 19 a 23 nos dicen por qué. ¿Por qué es que Dios se justifica en estar enojado contra todo pecado del hombre o la naturaleza pecaminosa del hombre? Tremendo, ¿verdad? Ahora, algunos hombres a lo largo de la historia han reconocido el derecho de Dios de estar enojado. Es correcto. Algunos son inclusive paganos. Han entendido que Dios tenía el derecho a estar enojados con ellos. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 4, en esa época particular de la historia de Israel, Israel no estaba adorando y siendo fiel a Dios en absoluto. Un poco de muestra religiosa, pero no hay nada genuino. Pero de pronto Israel es confrontado con su enemigo de toda la vida, los filisteos, y están preocupados. Algunos dicen, miren, no queremos pelear contra los filisteos solos. Alguien vaya a buscar a Dios en el arca. Eso de hecho es una manera bastante buena de pensar. Y en ese punto de su historia, Dios es simbolizado en su presencia a través del arca del pacto, la cual está en un lugar llamado Silo. Y Dios, por así decirlo, en su presencia moraba en el arca del pacto entre las alas de los querubines. Y entonces, cuando querían asegurarse la presencia de Dios, traían el arca y dijeron, vayan a buscar a Dios. Y entonces se volvieron muy religiosos. Corrieron, consiguieron a Dios, trajeron la pequeña carga. Ahora, para los paganos, este es simplemente un ídolo, el ídolo israelita. Y cuando vinieron y tenían a Dios, tenían la pequeña caja. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo que la tierra tembló. Dios está aquí. Ha llegado Superman, ha llegado la caballería en la batalla contra los indios. No se habría comparado en nada esto. Dios está aquí, hemos ganado la batalla antes de pelearla. Claro. Dice, versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El Dios de Israel ha llegado, han conseguido a su Dios. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así, Dios no estaba. ¡Ay! ¿Quién nos podrá librar de estos dioses poderosos? ¿Por qué dijeron esto? Porque recordaron la historia de Egipto, cómo había sido destruido por las plagas del ejército ahogado en el Mar Rojo. Lo sabían, lo conocían. Y después uno se puso en pie y dio una charla, versículo 9,
esfuércense, filisteos, sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Ahora vamos a actuar como debemos y salgamos y ganemos esta batalla. ¿Sabe lo que pasó? En esa euforia de Israel, yendo victoriosos a la batalla, pelearon los filisteos, versículo 10, e Israel fue vencido. 30.000 soldados cayeron de Israel. Espere un minuto. Los israelitas debían ganar, porque Dios estaba ahí, el arca que Dios había mandado a construir. Todo era de acuerdo a lo que Dios había dicho. Pero Dios no es un genio que usted o yo frotamos la lámpara y aparece a nuestro servicio. No. No nos va a decir, Señor, ¿qué quiere mi amo? Y le vamos a decir, Señor, tú sabes, estoy en problema, interviene y libérame. No, Dios no opera así. 30.000 muertos, el arca capturada por los filisteos, los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Fines murieron, devastación. Los filisteos invadieron parte del territorio y se asentaron. Fue un desastre. Si esto que usted piensa fue un problema terrible para los judíos, ahora imagínese o lea lo que pasó con los filisteos que se llevaron el arca. Dice capítulo 5, versículo 1, Elí, al conocer las noticias, cae de espalda porque era un hombre gordo, 98 años, ciego, y se desnuca y muere. Terrible, terrible. La nuera de Elí, que estaba embarazada al oír las noticias de la derrota y de la muerte de su esposo y suegro, tiene dolores de parto y da a luz un hijo que lo llama Icabod, la gloria ha partido. ¡Oh, qué tremendo! Y los filisteos tomaron el arca y como un trofeo lo pusieron en la casa de su dios Dagón, que era mitad pez y mitad hombre. Sí, versículo 2. Así que colocaron allí, ese templo estaba en la ciudad de Ashdod. Al día siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba postrado delante del arca de Dios. Confundidos por ello, lo levantan, lo ponen en su lugar pensando, bueno, tal vez un pequeño temblor en la noche y cayó. Pero al otro día, versículo 4, ahora no solamente Dagón estaba postrado, pero le faltaba la cabeza y sus 2 palmas de mano estaban sobre el umbral, habiendo quedado de Dagón solo el tronco. Dios estaba diciendo, yo no tolero competencia alguna. Y dice, sigue adelante, versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyó y los hirió con tumores en Asdod. Hay otro tipo de traducciones. Algunas Biblias dicen hemorroides, que quiere decir emerod en hebreo. Tumores, tumores internos. Terrible. Como habla después de ratones que hicieron, es posible que fue una plaga. Dios los castigó con una plaga de peste bubónica, una enfermedad mortal que se transmite por ratones. Así que miles y miles de personas murieron, y los que no murieron se llenaron de tumores. Vamos a deshacernos de esto, dijeron los de Asdod,
y lo llevaron a la otra ciudad filistea, Gat. Y lo mismo pasó en Gat. Y así lo llevaron a Ecrón y luego a toda ciudad, a las 5 ciudades, hasta que, si usted lee el capítulo siguiente, alrededor de 70.000 murieron. Impresionante. Todos o estaban muriéndose de plaga o estaban siendo consumidos por tumores. Esto es un juicio. ¿Cuál es la respuesta pagana? Van a decir: ¿qué tipo de Dios eres tú? Esto no es justo. Ganamos en buena ley. No. Capítulo 6, llaman a sus sacerdotes y adivinos y le preguntan: ¿qué vamos a hacer? Versículo 3, si envían el arca del Dios de Israel de nuevo a su lugar, no le envíen vacía. Por favor, páguenle. ¿Qué cosa? La expiación. Le voy a hacer una pregunta simple. ¿Qué significa expiación? O también traducida, significa ofrenda por transgresión o por pecado. Eso es expiación, pecado. Estos son filisteos, idólatras, paganos, sin preparación, sin conocer la ley de Dios. Sí, pero sin embargo, sabían que estaban recibiendo exactamente lo que merecían, porque habían violado a este Dios. Inclusive reconocían que Dios tenía todo el derecho a juzgarlo. Entonces enviaron de regreso. Lo que ellos entendieron era una ofrenda por el pecado. Entonces, inclusive los paganos entendieron que Dios tenía derecho a juzgarlos. Dijeron: reconocemos el pecado, lo hemos deshonrado, merecemos exactamente lo que recibimos. Cuando Acán se robó el botín de Jericó y lo sepultó en su tienda, Josué lo confrontó y dijo: da gloria a Dios y confiesa tu pecado. Y él lo hizo y confesó su pecado. Y después, solo después, Dios lo juzgó y le quitó su vida a través de ser apedreado. Y a toda su familia que estaba implicada en el crimen. Pero antes que cayera el juicio, hubo una confesión de parte de Acán que él merecía ese juicio. Nunca Dios juzga a menos de que el juicio sea merecido. Es un Dios de justicia absoluta. Y si Dios juzga, derrama su ira, entonces hay toda confianza en mi corazón por saber qué es exactamente lo correcto y lo apropiado en cada situación. Capítulo 1. ¿Cómo puede ser el hombre responsable por su pecado? ¿Cómo podían haber sido esos paganos responsables? ¿Cómo es que esos filisteos habían sido responsables? Porque no tenían la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios pudiera matarlos con plagas y llenarlos de tumores? ¿Y cómo es que Dios ahogó todo el ejército egipcio? ¿Y cómo es que Dios mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto? ¿Y cómo es que Dios arrasó con ciudades enteras de los cananeos? ¿Y cómo es que Dios pudo sepultar en azufre y fuego Sodoma y Gomorra? ¿Cómo es que Dios, acaso, puede juzgar a la gente? Además, ¿qué tal si jamás alguien les habló de la verdad a esa gente? ¿Van a ser juzgados en ignorancia? ¿Cómo se los puede hacer responsables? ¿Cómo somos acreedores
conocedores o no del Evangelio, de una ira tan merecida. Versículo 19 comienza la respuesta. Hay 4 razones para la ira de Dios. 4 razones. Y tienen un 5.º resultado. Pero hay 4 razones. Y esas razones son revelación, rechazo, racionalización, o sea, dar una explicación, y religión. 4 razones. La religión es una razón más para la ira de Dios. Versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Aquí está el primer punto. La primera razón para la ira de Dios es revelación. Dios se dio a conocer. Dios dio a los hombres la verdad de Dios. A los hombres, a la humanidad, se le dio la verdad de Dios. Los filisteos, en el ejemplo de la palabra, conocían la verdad de Dios. Los cananeos conocían la verdad de Dios. Los egipcios conocían la verdad de Dios. La gente de Sodoma y Gomorra conocían la ciudad de Dios. Los de las ciudades de la planicie conocían la verdad de Dios. La gente del diluvio y antidiluviano conocían la verdad de Dios. Un teólogo escribió, August Strong: Dios ha incorporado la evidencia de la verdad fundamental en la naturaleza misma, de tal manera que en ningún lugar Dios está sin testimonio. Paganos en el Amazonas, gente perdida en arideces, montañas o en los barrios más miserables de las grandes ciudades. Todos conocemos a Dios, su verdad. Versículo 2:12 dice así: el hombre no regenerado está sin Dios en el mundo. Pero el significado de esta frase es: ha sido desamparado por Dios, porque el hombre elige ignorar a Dios y darle la espalda. Él está sin Dios, no porque él no conoce a Dios, sino porque él no quiere recibir a Dios, y por lo tanto Dios lo desampara. Esta sección se refiere primordialmente a los gentiles, porque se supone que únicamente los que llamamos revelación natural, no está hablando de la Biblia. Eso sería revelación divina a través de la palabra, que es mucho mayor, pero es la revelación que toda persona puede tener al levantar los ojos y mirar la creación con un corazón abierto. ¿Me entiende? Esa palabra o revelación de la Escritura se aplicaba a Israel. Israel no solo rechazaba la revelación natural, sino la revelación de la palabra, en especial del Antiguo Testamento. No solo Israel rechazó la creación como evidencia de Dios, sino que inclusive rechazaron las Escrituras, poniendo sus propios libros religiosos con tradiciones y mandamientos de hombres. Pero aquí estamos viendo principalmente el mundo no judío,
Luego en el capítulo 2 abarca a los judíos y en el capítulo 3 como conclusión a esta sección engloba a todos, judíos y no judíos, en la ira de Dios y en el pecado. Dice, lo que ellos podían conocer de Dios, Dios se lo manifestó. Dios se encargó de que cada uno tuviera revelación de Dios. Ahora, versículo 18 dice, los hombres han detenido la verdad con injusticia. La palabra detener, suprimir, es lo que se llama ahora en Argentina el relato. Una mentira que se repite y se repite, cubriendo la verdad. Entonces, el hombre no puede decir que es ignorante de manera total e independiente de la revelación especial, mediante la Escritura, la cual tantos nunca han oído. Es una realidad. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo mediante su creación. Cuando vemos un eclipse, como hemos tenido, cuando vemos obras de Dios, allí está un cometa, una aurora boreal, cosas preciosas. Los hombres, por su propia iniciativa personal, o sea, yo porque quiero, no puedo conocer a Dios. Pero el versículo 19 me dice que lo que yo de Dios puedo conocer a través de la creación, Dios mismo me lo reveló, me lo puso a mi disposición como a disposición de usted. Esto es, Dios se mostró a ellos. Dios nunca enviaría a nadie al infierno que no tuviera la oportunidad de conocerle. Dios es un Dios de justicia, es un Dios de equidad. Si Dios manda a alguien al infierno, es porque tuvo la oportunidad de conocerle y eligió darle la espalda. Tertuliano, el gran padre de la iglesia primitiva, tiene mucho que decir acerca de esta convicción de que Dios se revela en la creación. Dice, no fue la pluma de Moisés lo que inició el conocimiento del Creador, no fue la ley que escribió Moisés. La mayoría de la humanidad, aunque nunca han oído el nombre Moisés, por no decir nada de los 5 libros, conocen al Dios de Moisés. A pesar de esto, en la naturaleza es el maestro y el alma es el alumno. Una flor de la orilla del campo por sí mismo, una concha cualquiera del mar, una perla del mar rojo, una pluma de un ave, todo habla de un creador, porque donde hay una obra, obligatoriamente hay alguien que la hizo, un creador, una mente maestra que la diseñó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Helen Keller fue una gran escritora. Visité su sepultura en la Catedral de Washington, D.C. Era ciega, sorda y muda. ¿Cómo podría haber conocido a Dios si no podía ver, oír o escuchar? Una maestra y tutora llamada Annie Sullivan pasó horas y horas para tratar de desarrollar un método que le permitiera a Helen Keller comunicarse. Finalmente lo hizo con golpecitos en la mano como clave Morse. Y cuando Annie Sullivan intentó decirle a Helen Keller, hablarle de Dios,
La respuesta que le dio Helen Keller es: ya sé de Él. Solamente no lo conocía por nombre. Él. A pesar de no tener comunicación con el mundo externo, sin embargo tenía un testimonio en su alma puesto por Dios, porque ella también era creación de Dios. Dice, versículo 19, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Lo que Dios conoce es básicamente la palabra gnostos, aquello que es conocible o que se puede conocer acerca de Dios. No podemos conocer todo acerca de Dios, obvio, inclusive con revelación especial como la palabra, como Jesucristo. Lo que se puede conocer por los sentidos, los 5 sentidos del hombre, puede ser conocido de manera independiente de las Escrituras. Es lo que está diciendo. Versículo 20 nos dice el contenido de lo que puede conocerse: su eterno poder y su deidad. Y les dice, les es manifiesto o revelado. Observe versículo 19. En ellos, pues Dios se lo manifestó. Dios le está apuntando al corazón del hombre y dice, en medio de ellos, en sus mentes y sus almas. Por supuesto que cualquier revelación tiene que alcanzar a la mente. De lo contrario, no la entendemos. Aleluya. Quiero cortar aquí para luego seguir el próximo culto porque es muy largo. Entonces, vamos a orar. Entonces, conocemos haciendo una síntesis. El hombre es responsable, habiendo conocido o no el Evangelio. Hay diferentes grados de culpabilidad, pero todos los hombres estamos destinados al infierno. ¿Por qué? Si nunca escuché el Evangelio y Dios me dice, tienes la revelación a través de la creación. Si eres honesto y andas a la luz de esa revelación, vas a conocer mi eterno poder y deidad. Y si eres fiel, yo te daré más revelación. Y eso lo vamos a ver después. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a conocer el Evangelio. Enséñanos, Padre, Señor, lo que es la gravedad del pecado y la grandeza de tu gracia y la inmensidad de nuestra responsabilidad de ir a los perdidos, como alguien un día dejó su comodidad y nos habló. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios sea bendiciéndole muy ricamente